5 voces, 5 instrumentos. Un mismo pulso en armonía. Aquí comienza 5 al compás. Historias de músicas y músicos. Y para narrarlas, Conversarán contigo Jenny, Monse, Citlali David Y Ever. Que suene el primer acorde. Buenos días, público de 5 al compás. Estamos en una emisión más de este programa conducido por los integrantes de Danaus, Ensamble Danaus. Mi nombre es Citlali Rosas, soy la clarinetista del ensamble y estamos muy honrados por contar en esta ocasión con la presencia del gran compositor Aquiles Lázaro. Muchísimas gracias, Aquiles, por aceptar esta entrevista. Sabemos que tienes una agenda muy llena y, bueno, nos honra tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, Citlali. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Un agradecimiento también por parte mía a el ensamble Danaus por la invitación a su programa, por su interés en mi trabajo y en mi música. Y bueno, para mí siempre es un honor hablar de música con colegas y amigos tan reconocidos como ustedes. Ay, muchísimas gracias, Aquiles. Te agradecemos mucho nosotros. Y bueno, pues vamos a empezar. Quisiera primero que nos platicaras un poco tu inicio o tu recorrido en este camino de la música y de la composición. Sí, bueno, mi camino por la composición no tiene realmente grandes momentos dignos de la biografía de un compositor, como luego sucede con algunos colegas. Yo estudié primero, no tuve realmente ningún contacto de carácter profesional o académico con la música, ni en mi infancia ni en mi adolescencia, diría yo. Y empecé a estudiar música algo tardíamente, lo cual es relativo siempre, alrededor de los 20 años. Muy fugazmente por un año o un poco más de un año en el Conservatorio de Música de Querétaro. Después estudié también por 1 o 2 años muy brevemente en el Conservatorio de Música del Estado de Puebla. Y finalmente, como parte de un proceso en el que realmente empecé pues, a dirigir mis esfuerzos de una forma más metódica, comencé mis estudios en la entonces Escuela Nacional de Música de la UNAM en composición con el profesor Leonardo Coral, que es un compositor mexicano a quien yo respeto mucho y con quien estudié 7 años en la Facultad de Música de la UNAM. Después de eso, al terminar mis estudios en México, cursé una maestría en en composición en la Universidad de Música de Viena, aquí en Austria, que es donde vivo hasta la actualidad. Ok, muchísimas gracias, Aquiles. Oye, ¿cómo fue que a los 20 años, sin tener un contexto previo en tu vida de acercamiento a la música, decidiste ser compositor? Bueno, la primera aclaración que debo hacer es que si bien dije que no había tenido algún contacto con la música académica o en el aspecto profesional en mi infancia y adolescencia, sí tuve algún contacto. Particularmente, como muchos jóvenes, toqué un poco de guitarra, que es un instrumento que me gusta mucho, que es un instrumento que hasta la fecha sigo tocando, pues más que en un nivel académico, pues por el puro placer de tocar la guitarra, en reuniones, en fiestas familiares. Me gusta siempre agarrar la guitarra y acompañar una que otra canción. Entonces, eso sí que lo hice. Y pues fue casi un impulso bastante... ¿cómo lo podría llamar yo? Bastante poco meditado. Dije, pues el conservatorio, ¿por qué no comienzo a estudiar? Y realmente no pensaba yo ser compositor al principio. Yo en el Conservatorio de Querétaro y en el Conservatorio de Puebla lo que estudiaba no era composición, sino piano. Y entonces, pues más adelante, poco a poco, me fui dando cuenta de que no me interesaba realmente el piano, sino la composición. Otra vez, lamento en este caso no tener una anécdota digna de ser biografiada, quizá, pero pues no, fue realmente un camino que sucedió sin que yo mismo me diera cuenta y que hasta la fecha no logro sistematizar del todo para poder exponer qué fue exactamente lo que me hizo, lo que hizo que surgiera en mí ese interés.
Ya. No, bueno, creo que es muy interesante todo lo que nos compartes, Aquiles, y cómo cada quien va forjando un camino, ¿no? Y de dónde empieza. Siempre es muy interesante, creo, conocer la historia de los compositores que nos acompañan. Y bueno, Aquiles, dentro de este programa tenemos una sección que compartimos música del compositor invitado. Quisiera que nos hablaras, por favor, de la primera obra que harás favor de compartir con nosotros, un poco de la historia o lo que tú quieras compartirnos, el título obviamente, y lo que quieras compartirnos de la obra que escucharemos. Sí, en esta parte tengo que excusarme primero ante el público y ante los escuchas que nos hacen el favor de acompañarnos en este programa con el primer comentario siguiente. A diferencia de muchas y muchos colegas, compositoras y compositores, cuyo trabajo yo respeto mucho, cuyo trabajo en varios casos admiro mucho y cuyo trabajo prácticamente siempre trato de promover también desde las herramientas que yo tengo, a diferencia de ellos, yo trabajo muy poco con materiales extramusicales. Es decir, cuando yo hablo de mi música, me cuesta mucho trabajo porque no fue concebida así, hacer analogías con momentos, historias, sentimientos. Yo no recojo, no parto de allí para la concepción de mi música. Mi trabajo con el sonido se asemeja más al de un científico con su objeto de estudio, como observa un geólogo los movimientos de la Tierra, como observa, yo no sé, un botánico, alguna particularidad de las plantas. Así observo yo al sonido. Mi trabajo parte del sonido, recorre el sonido y termina en el propio sonido. Esto no quiere decir que yo diga que no tomo mis materiales de situaciones cotidianas, de la realidad, de mi realidad social, de mi relación con otros seres humanos. Pero casi todas las piezas que voy a explicar, las tengo que explicar desgraciadamente así, en términos exclusivamente musicales, que espero que no sean ásperamente técnicos para muchos escuchas. Vamos a escuchar primero una pieza para cuarteto de cuerdas que se llama Retrato de Tulia Saldaña, del año 2021. En esta pieza yo ensayo la superposición de dos procesos simultáneos. Por una parte, los cuerdistas, los cuatro instrumentistas que tocan sus instrumentos en un cuarteto de cuerdas, van tocando cada vez más rápido. Es un tempo aparentemente lento, pero se va acelerando poco a poco, muy lentamente, a lo largo de 10 minutos. Ese es un proceso. Y simultáneamente a este proceso ocurre un segundo proceso en el transcurso de la pieza, y es una desafinación gradual de la cuerda que están tocando hacia lo grave, de modo que empieza sonando una nota, una única nota, que es la única que tocan en toda la pieza, empieza sonando una nota y cada vez se va haciendo poco a poco más grave, lentamente más grave, hasta que termina en un sonido pues que ya no tiene altura, en una especie de chicoteo de la cuerda. No vamos a escuchar toda la pieza, a propósito no elegí ninguna pieza completa, sino solo fragmentos, que son más bien una especie de invitación a la escucha. Entonces, una probadita para que si les gusta, si les da curiosidad de cómo empieza y cómo acaba, puedan acceder a escuchar la pieza más adelante, que están disponibles algunas grabaciones en internet. Así podría describir esta primera pieza que vamos a escuchar, Cuarteto de Cuerdas del año 2021, Retrato de Tulia Saldaña.
En tu oído, 5 al compás. Historias de músicas y músicos. Regresamos con más armonía. En tu oído, 5 al compás. Historias de músicas y músicos. regresamos con más armonía. Muchísimas gracias, Aquiles. Continuamos en 5 al compás. Estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Y bueno, acabamos de escuchar Retrato de Tulia Saldaña para cuarteto de cuerdas. Bien, ahora me gustaría que nos platicaras un poco de tu camino en Viena. ¿Cómo ha sido esta experiencia de estudiar y residir allá? Es una experiencia compleja, es una experiencia que ha sido difícil, que ha sido para mí también un camino de muchos descubrimientos y que precisamente por eso me gusta mucho compartir con la comunidad musical en México cada que tengo oportunidad. Mi inserción en la vida musical en Viena no es un proceso que esté terminado, diría yo. Después de 5, casi 6 años que vivo aquí, sucedió lo siguiente al principio. Para empezar, yo llegué como un estudiante a un ambiente donde yo me sentía bastante constreñido en un sentido particular. Muchos de los estudiantes que llegan son realmente estudiantes muy jóvenes, estudiantes que por primera vez empiezan a componer, estudiantes que tienen alguna curiosidad sobre la composición y como sea, lo logran y pasan el examen de admisión, que no es sencillo. Yo, francamente, tardé poco en darme cuenta que, no diré mi nivel, pero sí mi experiencia como compositor, pues contrastaba con la inmensa mayoría de los colegas. Yo ya tenía alguna carrera empezada en México, ya me habían sonado varias obras orquestales incluso allá, mi música ya había circulado y ya pues tenía experiencia en muchas cosas en las cuales los otros colegas no tenían. Entonces, eso me tomó un tiempo darme cuenta, me presentó también algunas dificultades. Ahora, en segundo lugar, yo debo decir lo siguiente. Creo que la maduración de un lenguaje muy particular que estoy yo tratando de construir sí sucede precisamente a partir de mi estancia en Viena. Yo en Ciudad de México ya había hecho unas obras que considero pues fundamentales de estas concepciones que tengo con la música. Por ejemplo, una pieza que es un concierto para piano y objetos que se llama un concierto para piano y grupo de personas que se llama Multitud, que interpretó en ese tiempo el pianista Diego Sánchez Villa, y que es del año 2019, me parece, o 18, no recuerdo bien. Todo eso lo comencé en Ciudad de México, pero la maduración de ese proceso que solo comenzó en Ciudad de México se dio en Viena. Ahora, en Viena en Viena yo me he enfrentado a muchas dificultades con mi música. Los públicos siempre me ha parecido son bastante más conservadores, los públicos tienen una tradición muy arraigada, incluso los públicos para música contemporánea, y no he dejado nunca de sentir una especie de contradicción entre Viena y su panorama musical y mi forma de expresarme, mi música en particular. Me ha pasado muchas veces que la gente recibe realmente de forma muy crítica mi música, el público, de forma yo diría extraordinariamente crítica, con episodios que nunca me han vuelto a pasar en ningún otro lugar del mundo. Por ejemplo, que gente se acerque muy enojada a casi insultarme por mi trabajo,
o que se quejen con el festival o el organizador del concierto enviando un correo larguísimo para quejarse sobre mi trabajo, etcétera. También críticas muy duras, algunas de voz en voz y otras que aparecen publicadas en medios especializados, etcétera. No he dejado yo de sentir un ambiente hostil, francamente, en el ambiente musical de Viena, y bueno, pues eso me ha obligado también a una especie de disciplina, a una especie de perseverancia, a prueba de todo, que finalmente se ha dado positivo, y yo siento que poco a poco, en los últimos 2 años quizá, comienza finalmente mi música a tener una recepción un poquito menos hostil en Viena. Ok. Ay, Aquiles, sí, me imagino que cada lugar tiene como pues cierta formas, ¿no? O maneras de ver la música y el arte. Y bueno, uno como artista está inmerso en ese ambiente, ¿no? En el que se encuentra o expuesto, ¿no? A reacciones. Ahorita seguimos platicando un poco de esto, Aquiles. Me gustaría que ahorita, por favor, abordáramos la siguiente obra que vamos a presentar, que tú nos vas a presentar, Aquiles, y si nos pudieras platicar un poquito al respecto de ella. Sí, claro. La siguiente obra que vamos a escuchar se llama Retrato de Undine Wiberl. Escogí a propósito para esta entrevista una selección de la serie Retratos, que es varias piezas que yo tengo que se llaman Retrato de y el nombre de alguna persona. En esta pieza para piano solo, Retrato de Undine Wiberl del año 2022, pieza que está grabada en el CD Multitud, que fue grabado por el pianista mexicano Diego Sánchez Villa y que apareció con la disquera mexicana Tempus Clásico. Lo que ensayo es una especie de polifonía dinámica de 5 voces diferentes. A pesar de que es un solo piano y a pesar de que es un solo pianista, yo trato de independizar dinámicamente cada una de las notas. Es decir, son 5 notas solamente las que tocan. Empieza una, luego entra la segunda, luego la tercera, luego la cuarta, etcétera, y al final 5, pero cada una de esas líneas tiene una dinámica diferente, reguladores que suben, que bajan, se escucha más fuerte. Entonces la idea es, digamos, de ese hilo, de ese tejido tan delgado que solo tiene 5 hilos, ir destacando, a veces un hilo, a veces el otro, a veces el otro. Es una pieza que podría calificarse de tonal, porque no tiene un trabajo particular con las alturas, que no es nada complejo, y esto también ilustra que mi trabajo con el sonido no se basa en la dicotomía de lo tonal y lo no tonal, de la organización de las alturas y de la no organización de las alturas, sino que yo puedo tomar cualquier aspecto del sonido para trabajar según las necesidades de cada estudio, vamos a decir, porque yo consideraría cada composición como una especie de estudio con el sonido. Este es el concepto de esta pieza para piano solo, que está grabada en el sello Multitud, interpretada por Diego Sánchez Villa.
En tu oído, 5 al compás. Historias de músicas y músicos. Regresamos con más armonía. En tu oído, 5 al compás. historias de músicas y músicos. Regresamos con más armonía. Buenos días de nuevo. Estamos muy contentos de contar con Aquiles Lázaro en este programa, 5 al compás. Y bueno, Aquiles, retomando un poco lo que nos contabas en el bloque anterior, de este proceso un poco difícil que ha sido tu estancia en Viena, quería preguntarte actualmente cómo te encuentras en este sentido, ¿no? ¿Y qué planes tienes a futuro? No sé si piensas estar mucho tiempo más en Viena o si tienes otros planes. Sí, quisiera que nos platicaras un poco al respecto. Bueno, es un futuro abierto para mí mismo. Por ahora tengo algunos proyectos importantes de composición y también de los proyectos que yo he emprendido en la música mexicana, en el panorama de la música contemporánea en México y en América Latina quizá. Uno de ellos es el Festival Aires. El Festival Aires se va a seguir haciendo, acaba de cumplir su 10º aniversario en este 2025 y queremos seguirlo haciendo cada año. Otro de ellos, igualmente importante para mí y mucho más nuevo, es la editorial de música contemporánea latinoamericana Sur Editores de Música Contemporánea, que es un esfuerzo pionero en el cual estamos tratando de publicar partituras de música nueva de compositores, sobre todo jóvenes, de los países de América Latina. Estos dos proyectos, diría yo, son los que tienen principalmente, son los que tendrían prioridad en mi futuro profesional a mediano plazo, diría yo. Y también hay proyectos de composición. Tengo proyectos de composición, afortunadamente, pues ya prácticamente para todo el año próximo, por lo cual, pues de momento, sí me encuentro bastante ocupado, no me puedo quejar de que no tenga para quién componer o qué componer, sino que por lo menos hasta finales del año 2026 estaré bastante ocupado con mis proyectos de composición y, bueno, permanentemente con estos dos proyectos que ya te comentaba, el Festival Aires y la Editorial Sur. Me parece perfecto, Aquiles. ¿Y podrías platicarnos un poco más del Festival Aires? Sí, claro, con mucho gusto. El Festival Aires, que es muy conocido, sobre todo en Ciudad de México, desgraciadamente, porque allí se hace, es un festival que iniciamos hace 10 años, un grupo de estudiantes de la Facultad de Música de la UNAM. El objetivo de este festival, el perfil del público y de la programación de este festival es muy particular. Es dar voz, dar espacio, dar plataforma a las generaciones jóvenes, sobre todo, a las y los compositores jóvenes por una parte, pero también a las y los intérpretes jóvenes. El sistema institucional, el sistema educativo, por diversas razones que no podemos abordar aquí, dificulta mucho la inserción de estas voces, del trabajo de estas generaciones nuevas en los circuitos profesionales. Es una especie de salto mortal, un salto muy grande que no acaban de dar. Ya sea no se presenta nunca su música y de repente quieren aparecer en los circuitos, en los grandes circuitos, en el Foro Internacional de Música Nueva, en el Palacio de Bellas Artes, en el Sistema Nacional de Creadores de Arte, en el FONCA, etc. Por eso son circuitos grandes. Y es muy difícil que los jóvenes, que las generaciones nuevas alcancen esos circuitos si realmente el propio sistema no les da plataformas para que comiencen a mostrar, pues digamos, su trabajo de juventud, su trabajo como generaciones jóvenes. Ese es el objetivo del Festival Aires, que organiza una serie de conciertos entre 5, 7, 10, depende de cada edición, durante 2 semanas, la segunda mitad de agosto de cada año. En este año 2025, el festival celebró su 10ª edición, lo cual es un logro, una gran satisfacción para nosotros que nos llena de motivación, de orgullo y de ímpetu para seguir mejorando las ediciones futuras del festival. Me parece formidable la labor que hacen de eso, dar una plataforma a jóvenes creadores, ¿no? Para exponer su trabajo, Aquiles. Y bueno, muchas felicidades por ese festival y que vengan muchísimos, muchísimos años más.
Y De nada, muchas gracias. Y déjame interrumpirte para hacer la justa mención claro, de que el ensamble Danaus nos acompañó en una de las ediciones del Festival Aires. Es decir, el ensamble Danaus es también una parte de este camino de construcción que hemos tenido. Muchas gracias a ustedes también por su participación en el festival. no, al contrario, Aquiles, nosotros estamos muy honrados de poder colaborar con artistas tan formidables como tú. Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, Aquiles, siguiendo con la línea del programa, quisiera que nos hablaras, por favor, de la siguiente obra que escucharemos a continuación. Sí, con gusto. La tercera obra que vamos a escuchar, otra de mi serie Retratos, se llama Retrato de Luisa Morales. Es una pieza del año 2023 para saxofón y piano. Esta pieza recoge uno más de los aspectos muy particulares que yo utilizo en mi música, en mi lenguaje como compositor, y es la exigencia en la condición física de los intérpretes. El ensamble Danao sabe bien de qué les estoy hablando, Sí. por una pieza que vamos a escuchar más adelante, pero aquí exploro también esas fronteras. Esta pieza es muy particular por lo siguiente, es para saxofón y piano, y el experimento de la pieza es este. El saxofón empieza tocando en una nota agudísima, extremadamente aguda. Mucha gente la escucha en grabación y me dice, ¿es un saxofón? Sí, es un saxofón. No es un clarinete, un saxofón soprano. No, es un saxofón contralto normal. ¡Pah! ¡Qué nota tan aguda! Me sorprende que exista. Y a partir de esa nota, ya de por sí muy aguda, empieza a subir cada vez más agudo. Un poquito más agudo, un poquito más agudo, un poquito más agudo. Siempre más agudo, siempre más agudo. La nota es una especie de continuo, como todas mis piezas. Y bueno, ¿hasta dónde llega? Pues hasta donde aguanta respirar el saxofonista. No, realmente pues la pieza está escrita, tiene principio y final, obviamente, en la partitura, pero esta es la exploración de esa pieza y también es una especie de resistencia para la escucha, porque es una nota tan aguda, tan fuerte, tan penetrante, que taladra nuestra escucha, nuestro cerebro, nuestra percepción, que se convierte la escucha en una especie de acto de resistencia física. Ese es otro de los elementos centrales en mi trabajo con el sonido. Wow. Muchísimas gracias, Aquiles, por compartirnos esto. Y muy bien, a continuación escucharemos Retrato de Luisa Morales.
En tu oído, 5 al compás. Historias de músicas y músicos. Regresamos con más armonía. En tu oído, 5 al compás. Historias de músicas y músicos. regresamos con más armonía. Bueno, Aquiles, anteriormente tú nos habías comentado sobre Sur Ediciones de Música Contemporánea. Me gustaría que nos ahondaras un poquito más en este tema. Sí, Sur Editores de Música Contemporánea es una editora de música que fundamos en el año 2024, me parece, y que este año, en marzo de 2025, tuvo sus conciertos, entre febrero y marzo, no recuerdo bien, de este año, tuvo sus conciertos de presentación. Lo que estamos intentando con esta plataforma, que es pionera realmente, es dinamizar el mercado editorial en América Latina. Ahora, el mercado editorial es solo una parte de los graves problemas que hay en el panorama cultural de nuestro país y de muchos otros de América Latina, en el cual confluyen muchos otros factores. La labor de una editorial, nosotros lo debemos ver así, no es solamente imprimir papelitos, imprimir sus partituras. La labor de una editorial en realidad debe ser, además de imprimir la música, pues esta labor de catalogación, esta labor de registro. Una partitura impresa se convierte en un documento que queda para la posteridad, a diferencia de los PDFs o de partituras que alguien imprime en su casa, en su propia impresora. Publicar una partitura para nosotros implica un trabajo complejo desde el punto de vista formal también, burocrático. Hay que asignarle un número, hay que registrarla ante ciertos organismos internacionales, etcétera. Y por lo tanto, eso le da al documento que se imprime una cierta certeza. La obra entra ahora sí a un catálogo, digamos, internacional de música impresa. Otra labor que deben hacer las editoriales es proyectar tanto a los intérpretes como a los compositores en los distintos circuitos de la música contemporánea, en este caso que es el nuestro. Es decir, comisionar obras, velar porque se pague justamente o se haga un pago justo por el trabajo de los compositores, de los intérpretes, hacer contratos con intérpretes para que toquen la música que nosotros estamos publicando, todo eso. Y por último, una labor no menos importante es el fomento a la creación y la circulación de nombres. Es decir, a través de la editora nosotros vamos tratando de identificar nombres, figuras, personas cuyo trabajo nos interesa promover. Uy, sin duda una labor titánica y muy importante. Como dices, creo que es algo que hace falta, ¿no? En nuestro medio musical. Sí, estamos comenzando con la publicación de alrededor de 20 partituras de 8 o 9 países diferentes de América Latina. Las piezas han estado circulando, afortunadamente, se han estado tocando bastante, las piezas para piano, las piezas para violín, las piezas para guitarra, etcétera. El siguiente paso que nosotros quisiéramos dar, y en el que apelo también a la colaboración de la comunidad musical, es incursionar en la comisión y estreno de obras orquestales, de música orquestal. Quisiéramos nosotros próximamente, en el próximo año, los próximos 2 años, en un futuro de mediano plazo, comenzar a editar y publicar música orquestal para que la música de los compositores de América Latina empiece a sonar también pues, en las grandes orquestas, no solamente en el piano, no solamente en la guitarra o en el saxofón o en dúo o en trío, sino en, pues, digamos, esa gran máquina de la música académica que es la orquesta sinfónica. Quisiéramos hacerlo, a ver si lo logramos, a ver si las instituciones logramos cerrar alguna colaboración con una o más instituciones y si sí, pues será un paso adelante muy importante para la música latinoamericana. Sin duda, Aquiles, y estoy segura que van a lograr su cometido y que Sur Editores de Música Contemporánea va a ser un nombre muy importante. Y bueno, ya es un nombre importante, pero súper conocido, ¿no? Por su labor. Entonces, muchas felicidades, Aquiles, por todos los proyectos en los que estás involucrado, ¿no? Todos, sin duda, muy, muy importantes. Y bueno, Aquiles, a mí me gustaría, por favor, si pudieras hablarnos de
el siguiente extracto de obra que escucharemos de tu autoría? Bueno, esa es debo decir, mi favorita de este programa, por una razón particular, y es que es una comisión de mis grandes amigos, de mis grandes colegas profesionales, muy buenos músicos, del ensamble Danaus. Vamos a escuchar la pieza Retrato de Hind Rajab, del año 2024 para Quinteto de Alientos. Esta pieza la compuse para el Quinteto Danaus y tiene una dotación para el público no especializado que no nos escucha y que a lo mejor tampoco conoce al ensamble Danaus, de lo que en música clásica la llamamos Quinteto de Alientos, que es una formación fija compuesta por flauta, oboe, clarinete, corno y fagot. Entonces, lo que hago en esta pieza es un proceso muy sencillo y muy largo, relativamente largo. Es una pieza más larga que dura casi 20 minutos, si no recuerdo mal. Y es lo siguiente. Empiezan los músicos tocando 5 notas. 5 notas en lo que nosotros llamamos un clúster. Quiere decir 5 notas que están pegaditas, una y luego la otra. La otra es un registro muy cerrado. 5 notas simultáneas. Y a partir de allí, las notas van desapareciendo. Después de un rato, ya solo quedan 4 notas. Y después de un rato, ya solo quedan 3 notas. Después de otro rato, bastante largo, hacia el final de la pieza, quedan ya solamente 2 notas. Y por último, al final de la pieza, a los últimos 2 minutos o algo así, no recuerdo bien, queda solamente una nota, que es la que tocan todos los instrumentos. Ahora, dentro de este proceso, evidentemente los músicos deben respirar. Y por lo tanto, yo les asigné pausas para respirar, pero a propósito, provocando una especie de esfuerzo extraordinario por parte de los intérpretes. Sí tienen espacio para respirar, pero es un espacio relativamente reducido. Hacen notas muy largas, y les empieza a acabar el aire. Y entonces, hacia el final, ya como que, aunque tienen 4 o 5 segundos para respirar, parece insuficiente, porque a veces parece como si se sofocaran. Y entonces el sonido se empieza como a descomponer, como a, podríamos decir, maltratar. Y también la pieza juega un poco con eso. Claro, sin lastimar la voz de nadie, sin lastimar el instrumento de nadie, les exige a los intérpretes una especie de rendimiento como de deportistas, como si corrieran un maratón. Y bueno, también ese resultado se recoge en el nivel sonoro, vamos a decir, porque pues cada vez es más difícil producir esos sonidos y cada vez es más difícil hacer notas tan largas de una forma estable.
Bueno, acabamos de escuchar Retrato de Him Rajab de Aquiles Lázaro. Bueno, pues muchas gracias a todos los radioescuchas que nos acompañaron en este programa. Muchísimas gracias a ti, Aquiles, por dedicarnos parte de tu tiempo. Sabemos que estás muy ocupado, pero agradecemos mucho tu disposición para estar con nosotros y estamos muy contentos contigo y bueno, con contar con tu presencia y esperamos que este sea el inicio de una larga amistad y colaboración de varias cosas. y bueno, Aquiles, si quieres despedirte y dar tus redes sociales del festival, de la editorial, de lo que tú desees. Sí, muchas gracias. A mí me parece importante en esta brevísima despedida destacar nuevamente mi agradecimiento al ensamble Danaus. A mí me da realmente mucha satisfacción que una música tan difícil, una música que puede ser tan chocante, una música que a veces ha despertado críticas muy severas, tenga de todos modos genuinamente a colegas interesados en ella. Y también me da gusto ver a veces que mi música conecta con el gran público, con gente que no es especialista en música, que viene y me dice, wow, qué interesante, qué bueno, sabes expresar tus ideas, etc. Entonces creo que para mí esa labor es importante. Yo no soy un compositor en una torre de marfil, que no me importa si la gente entiende o no entiende mi trabajo. Para mí es central hacer una labor de difusión, de elevación del nivel de apreciación artística de nuestra sociedad, etcétera. Y en ese sentido es que les agradezco muy, muy profundamente por esta oportunidad. Si alguien se interesa más por mi trabajo y quieren seguir mis proyectos más adelante, pueden seguir toda mi actividad en el sitio web www.aquileslázaro.com. Muchísimas gracias, Aquiles. Bueno, pues este ha sido el programa de hoy. Mi nombre es Itlari Rosas, clarinetista del ensamble Danaus, y también invito a los radioescuchas a seguir a Ensamble Danaus en sus redes sociales. Así estamos como Ensamble Danaus en Facebook y en Instagram. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. ¿Escuchaste? 5 al compás. Historias de músicas y músicos. Síguenos en redes como Ensamble Danaus Y acompáñanos en cada compás de esta aventura sonora. Este es nuestro último acorde por hoy. Pero la música continuará siempre.